Cada mañana en la que estás, el sol despunta en tu mirar, llega en tu nombre el aclarar. Cada momento en el que estás, el tiempo vuelve a caminar, la vida encuentra su lugar. Y cuando avanza sobre mí una insensible soledad y me descubre caminando hacia ningún lugar, no necesito nada más que en el silencio recordar que solamente está en tu luz mi libertad. ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en Desde el Alma, agradeciendo por supuesto su compañía. Tenemos nosotros también nuestra compañía. Lionel Echever está para seguir hablando de temas que realmente lo hace con mucha pasión y ganas, y a nosotros realmente nos pone muy bien. Así que como normalmente hacemos, presentamos el programa en sociedad con nuestra gente, la que nos apoya y a la que por supuesto mucho le agradecemos, e iniciamos la noche aquí, en el canal de Pigüé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Auspician este momento en Desde el Alma. El Progreso Seguros, siempre lo mejor. Avenida Casey y Humberto Primo. Teléfono 47 22 23 en Pigüé. Panificadora Los Hermanos, porque somos bien de familia. Alsina 30, teléfono 2923 69 75 20 en Pigüé. Estudio Jurídico Almandós Abogados, asesoramiento jurídico en general. Ciudad de Rodés 473, celular 2923 65 31 56 en Pigüé. Amigo Lionel Echever, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Vamos a ir conversando? ¿Cómo no, querido? Antes que nada, hay Lionel y hay Leonel. Exacto. ¿Cómo es el tema de la descendencia esta? ¿Un inglés? Uno, Lionel es inglés. Lionel. Exacto. En inglés, sí, yo no, estudié mucho inglés, pero una pronunciación malísima. Ajá. Lionel. Ajá. Como Lionel Richie. Ajá, así se llama. Exacto. Lionel Richie. Exacto. Y es español también con E, Leonel. Leonel, claro. Lo han hecho castellano, ¿no? Claro, bueno. Pero es lindo saberlo porque sí. Por ahí uno por confunde. Eso, claro, porque hay gente que se llama Leonel y otros que nos llamamos Lionel. Lionel. Por aquella descendencia inglesa, sí, por la idea. Claro, el origen del nombre, sí, de eso. Y Hernán es mi segundo nombre, que es bastante español, ¿no? Claro, Hernán, está bien, está perfecto. Estábamos en aquel programa que pasó hace ya una semana, hablando de tu llegada a Pigüé. Uh-huh. Te viniste casi corrido de Bahía. Sí, dejé la leche en el fuego, se decía eso habitualmente. Sí, me tuve que venir porque estaba la situación mi casa estaba controlada, mi padre estaba preocupado y decidió, dice, bueno, venite, vamos a Pigüé, te quedás allá. Y bueno, me vine acá y también aquí en un momento estaba en la casa, teníamos nosotros ahí en Humberto Primo, y después ya tuve que empezar a
moverme, no tener un lugar fijo, a escondidas. Es feo vivir así, ¿eh? Sí, en esa época tenía yo 21 años, joven, pero sí, sí, porque por ahí escuchabas un ruido o algo, yo estaba solo, era un caserío bastante grande ahí, donde están haciendo ahora en Humberto Primo y Rodríguez. Claro, claro. Y bueno, no, realmente sí, era una situación muy complicada. Sí, y bueno, ¿Cuáles fueron los primeros amigos de Pigüé? y bueno, una persona que no me acuerdo cómo fue, Gerardo Ganó, el gato. El gato ganó. Sí, incluso en la casa de él, donde vive hoy Belgrano. Flaherty, claro, donde vive Flaherty. Sí, sí. Si entro a la casa te indico en qué habitación dormía. Pero me imagino. Me guardó un tiempo ahí los padres maravillosos. A los papás de Gerardo los casó mi abuelo. Mi abuelo estuvo 2 años en Goyena. Uh-huh. Ellos son oriundos de Goyena, los papás de Gerardo. Y los casó. Entonces había una relación. Conocían el apellido. Entonces cuando Gerardo le dice a los padres dicen que sí, estuve en la casa de ellos y en el campo de ellos. Y también estuve en el campo de Chochi D'Angelo, un tiempito guardado. Chochi era muy amigo de mi padre. Qué bárbaro, ¿no? Y Luro, que era un sobrino de Chochi, que estaba en el comando del Real policía. Eléctrico, claro, le avisa a Chochi, le dice, la primera persona que le avisa a Chochi le dice, mirá, decirle a Lionel, o a Chiche, no sé, porque mi padre le decían Chiche, que el hijo no ande y demás, porque acá la cosa está brava, está áspera, van a salir y van a ser... ¿Estamos hablando de qué años? 75. 65. 75. 75, perdón. Antes del golpe. Antes del golpe. 75. Ya estaba la cosa muy, muy áspera. Y después terminé recalando en el Pino por Héctor Pin y su hermana, que era la esposa de Coqui Maurel, Uh-huh. eran primos hermanos de mi padre. Entonces mi padre les dice, y entonces dicen, sí, que venga acá el Pino. Y estuve también en el Pino un tiempo. Y cuando te guardado. pasan esas cosas, ¿qué pensamiento interno tiene uno? Y en un momento me dio por escribir, Mirá, pero después no sé qué me pasó, que me dio ¿abandonaste? bronca. Sí, rompí y tiré todo, no quise, ahí en el Pino empecé. No te sé con precisión decirte que no tenía, o sea, no le encontraba explicación, de esto sí me acuerdo. ¿Cómo puede ser que yo, militando en un partido político que defiende la democracia, que está en contra de la violencia y demás, tenga que pasar por esto y tipos que militan en el ERP, que yo conocía y tenía amigos, no les pase nada? Es raro, digo, o los montos. Y entonces, después de mucho tiempo, primero, tanto el ERP como los montos, sobre todo los montos más que el ERP tenía un sistema de seguridad interno y de inteligencia altamente sofisticado, uh-huh. fueron muy infiltrados por los servicios de inteligencia. Entonces a veces operaban tipos que parecían que eran de la agrupación, pero en realidad eran servicio. Y lo otro, que es una conclusión a la cual arribé yo, es que realmente en el terreno militar, los militares en esa época, antes del golpe, que ya se estaba gestando, obviamente no se hace un día para otro, eso estaba ya. En términos militares ya habían derrotado a la guerrilla. ¿Te acordás del Operativo Independencia con Sí. el Vila y demás? Ya en el terreno militar la guerrilla estaba derrotada. Pero los militares, No, mira, les servía como excusa para la toma del poder. para llegar. Claro, pero el plan de los militares era lo otro. La desaparición forzada, la tortura, los juicios sumarios que son fusilamiento, no sé si son 8, 10, 15, 20 o 30 mil los desaparecidos, pero así sea uno solo, es una barbaridad lo que se hizo en la Argentina. Y bueno, cuando se produce eso, ahí un hijo de este Montero que te mencionaba, el papá del que fue intendente, un hermano de él, de Gustavo, Gabriel, que hoy es médico, creo que está en italiano en Buenos Aires, médico cirujano exitoso, muy bueno, me dice don Montero, Lionel, ¿por qué no te vas a tal hora, tal día, porque en esa época no existía, Obvio. a la ruta estaba
Barbate y Feliz y Magno, que era ¿te acuerdas que era una casita chiquita? Sí, bueno, sí. Te vas a ir a la estación de servicio que va a estar Gabriel, que te va a dar algo para que lleves. Y no me dio nada. Lo que venía Gabriel a avisarme, dice: Lionel, rajá ya, guardate ya, porque vos sos boleta. Las federales tan locos, salen, y bueno, y así fue. Me tuve que rajar en ese momento, que no me acuerdo a dónde fui a recalar, y sí, estuve guardado. Pero te repito, no entendía esa etapa. Y después, esto quería llegar. Hace 2 años hizo el juicio por la verdad, juzgando la AAA, Remusteto y todo este proceso, la muerte de Guato Cirilo. Y yo fui por la agrupación Hijos, que no tengo ningún contacto, son trotskistas, estamos bastante lejos. Me pidieron si yo quería ser testigo y además dar mi testimonio de lo que me había pasado. Y dije que sí, no tenía ningún problema, porque yo creo que esas cosas hay que decirlas. Y bueno, fui testigo, era la época de la pandemia, se hizo por circuito cerrado, acá en el Juzgado de Paz, y bueno, hice la ponencia de lo que había pasado en esa época y lo que me había pasado a mí. Y era una situación donde vos, en Bahía Blanca había un momento que vos ya, ni la gente común se sentía segura. Era tal el adueñarse de esta patota, de Ponce y todo, Sañudo, de todos los muchachos estos, que era tremendo. Ni la gente común era... los tipos, para darte una señal de cómo actuaban, mostraba, claro. Ellos no estacionaban como los normales, que paramos el coche al costado. Ellos paraban en la ochava de la CGT y arriba de la vereda. La fiambrera, como le dicen, era un Dodge Polara, era amplio, por eso los tipos iban 2 o 3 adelante y atrás iba uno, y cuando tiraban el de atrás, se ponía en medio cuerpo a tierra, sacaba un poco los brazos y tiraba, porque era cómodo, parece. Claro. Y un Fiat 125 azul, también que levantaban gente. En la Cueva de los Leones, que está a la salida de Bahía, a 10 kilómetros, 8 o 10 kilómetros, ahí la patota de Ponce fusiló gente. Ahorcó el Negrito García, que era la primer víctima, en el barrio noroeste lo colgaron, lo torturaron, lo colgaron, que era un militante del ERP, del movimiento... el Ejército Revolucionario del Pueblo. Sí, pero el Partido de Trabajadores, el Partido de Trabajadores, bueno, ahora me acuerdo... No importa. Que era la expresión política del ERP, porque él manejaba una comisión interna de la UOM y les ponía banca a estos tipos. Y un día lo levantan, lo torturan y lo terminan masacrando. Qué momento. O sea que era... Y después eso se hace... Bueno, todo eso se vivía y no había plena conciencia todavía en la sociedad. Claro. Y yo digo, y esta es la parte final que te hago de este comentario, que lo dije cuando cierro, que te dan 5 minutos para hacer tu alegato, que gracias a que tuvimos un presidente como Ronald Alfonsín, que tomó la decisión política de hacer realidad lo que había prometido en campaña, que con el debido proceso y con todas las garantías que tenían que tener cualquier acusado, se tenía que juzgar la conducta de la Junta, de la dictadura militar, y ellos iban a tener la oportunidad que no se la dieron a la gente que torturaron y mataron, a que se defendieran, a que fueran a juicio. La justicia tomó el guante y ese famoso juicio de la Junta Militar. Alfonsín sabía que si eso no se hacía, nosotros íbamos a tener tropiezos en la democracia. Cada tanto íbamos a tener planteos militares, claro. De esta forma. Y la sociedad es cuando se corre ese velo de misterio y toma conciencia de las atrocidades que hicieron en la Argentina. Toda la gente común, cualquier persona, se dio cuenta qué es lo que había pasado en la Argentina. Fantástico. Me meto en una pausita y seguiremos en la noche aquí con Lionel Echever. Ya seguimos con más Desde el Alma. En Estudio Integral somos consultores especializados con más de 40 años de experiencia. Tenemos el más amplio conocimiento con respaldo jurídico ante conflictos laborales y temas impositivos. En Estudio Integral liquidamos sueldos y jornales de todos los convenios colectivos de trabajo. Manejamos área laboral, impositiva, económico-financiera y seguros en general.
Estudio Integral, la respuesta concreta a tu inquietud contable. Nuestro horario de atención, lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Moreno 280, teléfonos 47 25 92 40 46 64. Somos Brumat, herramientas y materiales para la construcción. Agentes oficiales de Milwaukee y Bremen. También contamos con herramientas para el hogar. Ofrecemos materiales para construcción en steel frame, drywall y sistemas alternativos, cielo rasos de PVC, revestimientos símil madera y pisos vinílicos. Somos distribuidores oficiales de Revoplac, la cobertura definitiva contra las filtraciones de humedad. Representamos a Ñuque, con un amplio stock en salamandras, estufas y parrillas, junto con todos los accesorios para su instalación. En Brumat encontrás todo en un solo lugar. Vení a conocernos en Avenida Casela 1650, a 150 metros de la Ruta Provincial 67. Teléfono 2923 65 23 96. Seguinos en Facebook e Instagram. Brumat Materiales. Panificadora Los Hermanos. Más de 30 años llevando el pan a tu mesa. Contamos con una fábrica modelo en Pihue con los más altos estándares de calidad para brindarles mayor capacidad de producción y la excelencia de siempre en nuestro pan de miga. Una empresa familiar que se formó pensando en el alimento cotidiano de cada hogar. Somos tu panificadora de confianza. Somos bien de familia. Ofrecemos tranquilidad y solvencia para nuestros asociados desde 1898. El Progreso Seguros, incendio, automotor, responsabilidad civil, seguro técnico, combinado familiar, integral de consorcio o comercio. Desde 1898, El Progreso Seguros, Avenida Casey 99. Spot de Acción se llama Nuestro Lugar de Encuentro. Descubrirás una cafetería de especialidad única en calidad y variedad. Licuados, exprimidos, smoothies, milkshake cremosos y más. Tendrás opción a una exquisita pastelería, tartas, budines y tortas. Todo bien casero y, ¿por qué no?, nuestras comidas rápidas, hamburguesas crujientes, sándwich y platos del día. Nuestro horario de 6 a 22 horas. Carga tu celular, disfruta del ambiente climatizado, comprá en nuestro kiosco y prepárate para lo que ya está entre nosotros. El novedoso spot de Acción te espera, porque somos de ciudad. Muy bien, seguimos en la noche hablando con el amigo Lionel Echevers. Pasamos con esta etapa tan dura, difícil, complicada de la vida. Y bueno, una vez que todo más o menos se normalizó, ¿cómo empezó a desarrollarse tu trabajo? ¿En qué te metiste? Era año 79, ahí volví a jugar al rugby. Uh-huh. Ya estaba jugando ya empecé a jugar en primera. Y, ¿tenías que viajar a Bahía? Yo ya volví a Bahía. Ah, volviste. Yo volví a Bahía en un viaje medio de incógnito con mi padre a ver la final del Mundial del 78 en la casa de unos amigos en Bahía. Me quedé esa noche y al día siguiente me volví. Y mi abuelo materno, tenía un abogado, Vila, conocido de la familia, que vivía enfrente de su casa y tenía contactos con algunos militares y demás. Y le dijo en un momento a mi abuelo, decirle a tu nieto que ya puede venir a Bahía a estudiar, nada más que a estudiar. No hacer nada de política. Claro. Mi abuelo Martín me avisa, abuelo también de Martín Hugo, de Guillermo. Sí, seguro. Y me avisa y vuelvo a estudiar año 79, jugar al rugby y a estudiar. Perfecto. Y mi padre tenía razón porque
Él me decía siempre, Lionel, estudia, por favor. Bueno, lo decía con otros términos. Claro, te apretaba un poco más. Sí, pero yo no, digo, vos sabés el dirigente estudiantil que estoy saliendo, pero yo no te pago, nene, Claro, para que sea dirigente estudiantil. el viejo quería algo seguro que tenga Y bueno, que y ver. cuando vuelvo a estudiar, me faltaban, antes no había estudiado nada, me faltaban 4 años y medio de la carrera y lo hice en 4 años y medio y un mes más, que sé yo. O sea, Claro, nunca tuve que ir a un recuperatorio, lo hice como mi padre realmente claro, sabía. como estaba marcado. Pero entré muy consciente de estudiar y de querer recibirme. Y te hago un breve comentario que involucra a Rolly Freycinet. Rolly Freycinet Ujú. estaba casado con una prima hermana de mi padre. Y yo estando acá, lo rescato porque con Rolly ideológicamente nunca coincidimos. Claro. Pero habla del don de bien como persona. Claro, la persona de él. Y él, estando yo guardado, refugiado, bueno, podía salir más, me lleva a una primera reunión que se hizo en el chalet de los Ducos del CREA Pigüé, que estaban los Ducos, Licia y demás. Y estaba el ingeniero Santinelli, que era el asesor técnico de ellos. Y habló y qué sé yo, y me quedé tan impactado con la visión que estaba dándole más amplia al manejo del campo como una actividad empresarial, que me empezó a dar vuelta, claro, el bichito de la curiosidad. Digo, ¿qué? Bueno, fue eso lo que me disparó a volver a estudiar. Y cuando vuelvo a estudiar, lo hago saliéndome de los cánones que establecía solamente estudiar. No, era de investigar, de buscar. Lo llevabas un poco a la práctica, la teoría. Sí, y de participar en el ámbito de las cursadas de materia. Claro. Con otra percepción, con mucha más responsabilidad. Y fue una etapa muy rica en mi formación y mi preparación como profesor. Y bueno, pues me recibo y ahí sí empiezo trabajando en Bahía, en una agroveterinaria que era distribuidora Agrosan, en la parte que empezaban, y estando yo al frente, la parte agrícola. Y ahí estuve un año, después tiene problemas esa firma, bueno, quedó afuera, y sigo trabajando con un proveedor que ellos tenían, de agroquímicos, y bastante tiempo. Y después ya directamente arranco yo solo y hago en ese momento muchos cursos en Buenos Aires de mercado de granos. Me orienté mucho en la parte comercial, la parte de granos. Y aquella idea que habías escuchado en aquella reunión seguía dando vueltas sí. En vos. Sí, o sea, sí. lo querías transmitir esto. Exacto, y realmente abocado básicamente, yo hice una época, bastante acopio acá y demás, asesoré mucho, iba mucho a los campos, me encantaba ir a los campos, me comía unos pucheros, unos tallarines espectaculares, me encantaba. Te juro que para mí era, no, en serio. Sí, me imagino. Me encantaba. Y después la parte técnica. Tuve la posibilidad con el que hoy es presidente de Olimpo, Alfredo Daña, es ingeniero agrónomo, y él era el gerente regional de una compañía muy importante americana de semillas en Bahía. Y me da a mí la posibilidad de trabajar acá en Pigüé y hago todo un desarrollo con muchos ensayos en campo. Yo andaba mucho en la zona de sierra por el tema de los maíces, que es la zona, digamos, el hábitat natural donde mejor se expresan. Y bueno, estuve mucho tiempo ahí trabajando con mucho, me gustaba muchísimo, estaba muy a gusto, muy cómodo. ¿Ya estabas afincado acá? Sí, ya estaba. ¿Ya estabas en Pigüé? Sí, por lo menos de lunes a viernes. Sí. Claro. Y en esa época, antes de volver a estudiar la etapa final, también con quien establecí una relación de amistad, que aún hoy perdura, es con Eduard Gairó. No sé si lo puedo nombrar. ¿Por qué? ¿Cómo no? Por favor. Pero Gairó. Es muy buen tipo, Eduardo. Yo lo aprecio mucho a Eduardo. Y bueno, Eduardo me mostró la otra faceta de la vida, que es la noche. Porque Claro. yo iba a la casa a la mañana a despertarle, la madre, Nora. El alvear. Claro, Nora. Me decía, subí, que tu amigo está allá arriba. Arriba. Claro. Y ni bien me lo subía, que se llama, le digo, Eduardo, que se llama, ¿qué hace? En esa época fumaba mucho. Y agarraba un Parliament, me acuerdo la marca, se lo prendía y ahí arrancaba. Claro. Y bueno, pero con el flaco sí, nada, muy buen amigo. Eduardo es un tipo muy fiel. Un estilo de vida que yo obviamente por ahí no comparto, pero no importa. Pero ¿qué importa? El tema es la fidelidad como amigo. Claro, y además las personas, una vez un psicólogo me dijo, uno tiene la debilidad de tratar de seccionar al personaje y quedarse con lo que a uno le conviene.
Y cuando uno acepta a una persona, la acepta en su totalidad, con su más y con su menos. Obviamente. Y bueno, y con el flaco sí también. Y Edward era un tipo que si hubiera corrido, era muy bueno manejando. Y Edward, si hubiera tenido la posibilidad de correr, hubiera sido un Mario Gairó también. ¿Verdad? Sí, no, te puedo asegurar, muy bueno era Edward. Tipo que... ¿El automovilismo te tira? ¿Te gusta o relativamente? No es una pasión, me gusta, sí. Bueno, a mi padre le gustaba mucho el viejo turismo de carretera. Yo he ido mucho. Eso de las rutas. Eso, el famoso asadito que salís a las 4 de la mañana, tengo un frío. Eso es espectacular. Era folclore. Pero más vale era. En Bahía tenía el circuito de Chasicó y el circuito de Grumme, en 2 circuitos había. Claro. Yo he visto correr a Tuki Casá, Cupeiro, pero a Bordeaux. Hasta Torquín llegaba. Claro. Bueno, a Bordeaux con la coloradita. Pero por hasta supuesto, eso he visto. El tractor de Casá, los semigros. Y cuando arranca, claro, y cuando la famosa CGT que era Copelo, Gradasi y Ternengo, cuando los torinos que dejaban... No quedaba nada, la cosa volaban. Sí, claro. Además que era una diferencia de autos. Tremendo. Además eran muy buenos pilotos, ¿no? Sí, se daba. Pero sí, todo. eso. Pigüeta recibió bien, en definitiva. ¿Cómo, perdón? Sí, Pigüeta recibió bien, ¿te sentiste cómodo en Pigüeta? Muy cómodo, sí, siempre. A mí me gusta Pigüeta, muy cariñoso. Yo tengo una hija que nació en Olmos, en la cárcel, fruto de toda estas historias. La madre era militante de la Juventud Radical y cuando yo estaba ya rajado, a ella la meten adentro, ¿no? Y la mandan a Olmos porque le detectan embarazo en Floresta y bueno, las parturientes van a Olmos. Y ahí los abogados del partido a nivel nacional estaban atrás del caso para que no hubiera apropiación y nada. Claro. Y a mi hija, o sea, Natalia se llama, se la dieron a su abuela, que fue la que la crió hace tiempo. ¿Y Natalia está dónde ahora? En Bahía. En Bahía. Sí, una inmobiliaria muy exitosa. Estuvo la vez pasada acá en Pigüé, después de la fiesta me vino a visitar con mis nietos. A mis nietos tengo que mirar para arriba, son todos más altos que nosotros. Son todos osos. Y Natalia me dijo, dice, que yo no hable de política no significa que no entienda, lo que pasa, papi, que no me interesa. Y claro, está bien, le digo. Está perfecto. Y lo que rescato y destaco de Natalia es que no es resentida, porque tiene todo para hacerlo. Ella esa etapa de su vida la transitó, pasó y la dejó. Ella otras etapas vivió, empezó a trabajar de muy chica en estudios jurídicos, después se fue haciendo y hizo su inmobiliaria y es hoy una persona que maneja mucha cantidad de administración de consorcios. Está muy instalada. Está muy bien. Y está realmente muy bien. Y bueno, venía a visitarme acá a Pigüé, bueno, Natalia la conocía, pero a los chicos no. A los chicos les encantó Pigüé, les gustó mi casa. Yo tengo un jardín muy grande, tengo pileta, parrilla, horno de barro. Nos quedamos acá. Y bueno, en algún momento van a volver y quieren. Además les gustó Pigüé a los chicos. Les encantó. Pigüé es muy bonito. Pigüé es... Vos sabés que eso es una pregunta interesante. Vos que has tenido la posibilidad de estar en Buenos Aires, en Bahía, recalás en Pigüé, ¿estás cómodo acá? Además tiene esa frescura paisajística, Edgardo, tiene esas subidas y bajadas, las sierras que las ves acá nomás, parece un pueblito sacado de un libro de cuentos. Sí, yo me siento muy cómodo, además tiene lugares, el parque, las plazas, además no importa quién ha sido el intendente de turno, siempre se le ha dado mucha atención al espacio público, con sus altibajos, pero siempre se le ha dado mucha atención y creo que y vos fíjate que viene Pigüé, tendrían que mejorar algunos aspectos o varios, porque Pigüé es un lugar de paso obligado para el que hace turismo y sobre todo cuando se da la posibilidad de que venga gente de afuera, de otros países me refiero. Que vienen muchos franceses, claro, creo que habría que darle un poco más. Ahora vamos a hablar un poquito del turismo. Déjame meterme en una pausita y seguiremos charlando con el amigo Lionel Echever. En Estudio Integral somos consultores especializados con más de 40 años de experiencia. Tenemos el más amplio conocimiento con respaldo jurídico ante conflictos laborales y temas impositivos. En Estudio Integral liquidamos sueldos y jornales de todos los convenios colectivos de trabajo. Manejamos área laboral, impositiva, económico-financiera y seguros en general. Estudio Integral, la respuesta concreta a tu inquietud contable.
Nuestro horario de atención, lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Moreno 280, teléfonos 47 25 92 40 46 64. Somos Brumat, herramientas y materiales para la construcción. Agentes oficiales de Milwaukee y Bremen. También contamos con herramientas para el hogar. Ofrecemos materiales para construcción en steel frame, drywall y sistemas alternativos, cielos rasos de PVC, revestimientos símil madera y pisos vinílicos. Somos distribuidores oficiales de Revoplac, la cobertura definitiva contra las filtraciones de humedad. Representamos a Ñuque, con un amplio stock en salamandras, estufas y parrillas, junto con todos los accesorios para su instalación. En Brumat encontrás todo en un solo lugar. Vení a conocernos en Avenida Casela 1650, a 150 metros de la Ruta Provincial 67. Teléfono 2923 65 23 96. Seguinos en Facebook e Instagram. Brumat Materiales. Panificadora Los Hermanos. Más de 30 años llevando el pan a tu mesa. Contamos con una fábrica modelo en Pihue con los más altos estándares de calidad para brindarles mayor capacidad de producción y la excelencia de siempre en nuestro pan de miga. Una empresa familiar que se formó pensando en el alimento cotidiano de cada hogar. Somos tu panificadora de confianza. Somos bien de familia. Ofrecemos tranquilidad y solvencia para nuestros asociados desde 1898. El Progreso Seguros, incendio, automotor, responsabilidad civil, seguro técnico, combinado familiar, integral de consorcio o comercio. Desde 1898, El Progreso Seguros, Avenida Casey 99. Ahora preguntan por qué te quiero lo mismo que ayer. No van a entender, no habitan mi piel. Presentan este momento en Desde el Alma. Estudio integral, capacidad contable superior. Moreno 280, teléfono 47 25 92 40 46 64 en Pihue. Sax Aberturas de Aluminio. Te esperamos para favorecerte en Barrio Arsenal. Celular 2923 45 81 25 en Pihue. Tienda La Economía. Promociones, créditos personales, 20% de descuento a tu contado efectivo. Estamos en España 265, celular 2923 52 24 68 en la ciudad de Pihue. Ahora preguntan por qué te quiero los mismos de ayer. Muy bien, seguimos en la noche aquí en Desde el Alma con el amigo Lionel Echever y tocamos un tema que a mí realmente me apasiona, el tema del turismo. Tengo algunas discusiones con mi querido amigo Marcelo Champredonde. Ah, sí, Marcelito. Marcelito, un fenómeno. Bueno. ¿Por qué? Porque el turismo evidentemente es una fuente maravillosa e inagotable de recursos. Yo estoy convencido que en 10 años Sierra de la Ventana va a doblar la cantidad de habitantes de Pihue, porque el turismo indefectiblemente cae allí. Entonces, la discusión es esta. Él dice que toda la zona de Curamalal, esas zonas maravillosas que tenemos, tiene que estar agreste, tal cual está. Yo soy de los que cree... Le agarró el costado ecologista. ¿Qué sé yo? Yo soy de los que cree que eso tendría que tener una base como para que los autos se puedan deslizar como se puede hacer en cualquier lugar de Córdoba, por ejemplo,
y se pueda comercializar turísticamente, que entren por Saavedra y que salgan por Pigüé. Yo sé que es caro, yo sé que es una utopía, pero decime si el turismo no sería para Pigüé algo mucho más importante de lo que es hoy. No, además, por supuesto, vos creo que en tu comentario de alguna forma lo estás afirmando. No es salir a competir contra Cierra la Ventana. No. Es complementar Cierra la Ventana. El desarrollo que ha alcanzado Cierra la Ventana y hacia dónde va, nadie lo sabe, pero es tremendo, además hay mucha inversión y demás. Está bien, me parece bárbaro. Sí. Eso es un aspecto. Que se va a modelar mucho con la mano del hombre y se va a perder lo natural, también lo entiendo y es así, está bien, pero es el dato. Ahora, yo puedo complementar donde hay más intervención de la mano del hombre con más naturaleza, y la más naturaleza la tengo acá. Y acá tenés cursos de agua, tenés paseos, tenés el camino al monolito, tenés lugares, los huecos, tenés lugares hermosos y que vos podés preservar eso, con esa dándole la razón a Marcelo, pero complementándolo con lo otro y habilitar, como está todo por hacer, habilitar un estilo, una forma de edificación, si vos querés llamarlo así, o de arreglar eso, para que no se pierda la esencia de lo que vos estás ofreciendo como producto. Y además creo que es un lugar, Pigüé está muy bien ubicado estratégicamente hablando. Sí. Es un lugar que puede ser nexo para conectar a otros lugares, a otros lados, otros destinos turísticos si vos querés. Pero si vos ofreces un buen servicio, es como está pasando en Bahía Blanca. Bahía Blanca no ofrece, ¿qué tiene Bahía Blanca? Nada. Pero Bahía Blanca ya hace un tiempo, se está orientando y especializando mucho más al tema gastronómico, a la gastronomía. Y porque es ese el tono distintivo de Bahía Blanca para la gente que pasa de Buenos Aires al sur o del sur a Buenos Aires. Porque sabe que no tiene nada que ofrecer. Una vez vas al puerto, te comes una raba y ya está. Se terminó. Pero yo a lo que apunto es que si a ese turista, no le ofreces una condición de camino. Eso me olvidé decirte. Tenés absoluta razón. Y se puede hacer con mucho menos de lo que vos suponés, Edgardo. Lo que pasa es que hay que planificarlo, ponerle tiempo y forma, prioridad y hacerlo. Pero mantener los caminos... como para que circule el turista. Exacto. Hoy existen productos incluso químicos que evitan porque uno de los problemas que se producen es cuando nace la maleza con las raíces te empieza a aflojar, a hacer todo. Sí, aparecen toscas. Exacto. Entonces, hay técnicas para poder, más económicas que asfaltar. O sea, entre no tener nada y asfaltar hay hay una gama posibilidad. Exacto. Y vos mejorás la infraestructura. Y es muy cierto lo que decís. Si vos le das la comodidad a la persona y además agregás con ese ordenamiento que digo yo, edilicio, ofrecer té, cerveza, lo que sea, confitería quise decir, estás complementando toda una situación, un esquema de recepción de la gente que viene que le va a gustar, y además conociendo como es Pigüé, que es raro, los pueblos de la provincia de Buenos Aires son todos chatos. Claro. No tienen subida. Pigüé se destaca porque tiene subida y bajada. Y es lo que lo hace atractivo. Entonces, vos podés darle toda una rosca a todo esto y podés, obviamente, mejorarlo, ¿no? Marcelo mismo sabe de que hay ya empresas importantes que pondrían restaurantes, que pondrían cafeterías en esos lugares estratégicos. Sí. Pero si vos no le das la posibilidad de que el tipo se traslade... Y con un marco que ordene, no que haga lo que quiera. Exactamente. Lo cualquiera, no. Que se ordene, que se ordena. Y hacer un crecimiento armónico, bien medible, o sea, que las cosas se van haciendo paso a paso. Yo te digo, Lionel, parece utópico, porque hay necesidades muchísimo más urgentes por ahí que hablar de lo que estoy diciendo yo. Pero la industria sin chimenea, que es el turismo, es maravillosa. Edgardo, no creo, cuesta al principio, inversión y demás, pero básicamente si sos inteligente y tenés una buena relación con el sector privado, ese sector privado en definitiva es el que termina poniendo la inversión, sigue siendo. Ahora, ojo que también generás una vuelta. Los recursos que se ponen también generan dividendos.
y habrá que ver cómo se distribuyen esos dividendos, porque también el municipio, como efector público, captura parte de esos dividendos. Exactamente. Bueno, será el Consejo Deliberante, será la administración de turno que le dé un orden de prioridad para aplicar parte o gran parte de esos dividendos en las urgencias que tiene el pueblo. Entonces, yo creo que terminás sin hacerlo perfecto, pero terminás haciendo un círculo virtuoso claro, de la cosa. Pero claro, porque hoy nos jactamos que tenemos la sierra, pero ¿cómo le damos al turista la posibilidad de que agarre su autito, que es un auto medio, no es un tractor para encarar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acomodar, por lo menos pintar las lomas de burro que tenemos en Pigüé, porque ese autito también, las lomas de burro, si están despintadas. Bueno. No, por eso son detalles, parece que uno dice con risa. Son detalles. Casualmente, cuando vos viniste hacia Stella Films, te encontrás con eso. Sí. En la Diagonal Italia está todo sin pintar. Sí. Es una pena. Sí. O sea, pequeños detalles que hacen a la cuestión. Claro, pero lo que hay que meterse en la cabeza, sobre todo la gente que dirige los destinos de la localidad, no solamente el político, sino todos, claro, el efector turístico y demás, que nosotros vivimos acá y conocés todos los detalles y conocés los positos y demás, pero la gente que viene de afuera no tiene la menor idea. Pero entonces, ubicate. Yo, mira, he estado en Córdoba con la Omelette una vez, porque estuve en la Omelette, en Río Cuarto. Sí, en Río Cuarto. En el Imperio del Sur. Bueno, y te puedo asegurar que hasta la policía, Edgardo, es un difusor del turismo. Te venden Río Cuarto. El milico parado en la esquina, el policía parado en la esquina, ordenando, qué sé yo, viste, no, señor, no. Y vos le preguntás algo y el tipo es una enciclopedia, te dice, no, vaya acá, tenga acá. O sea, venden su riqueza, venden sus recursos. Bueno, eso es lo que se tiene que transformar, que todos los agentes públicos o privados que anden en la calle, que tengan contacto con la gente que viene, tienen que ser una enciclopedia para mostrarle en 4 palabras qué es lo que vos vas a ofrecerle. Yo creo, no creo que lo vea, pero me parece increíble de que desaprovechemos. Y es tan simple, porque en algún momento la Cámara de Comercio, por eso se anexó, cuando yo estaba era Cámara de Comercio y Anexo, y después se hizo Turismo, con la idea de hacer algo vinculado a esto que te estoy hablando. Y no sé si no tuvo algo que ver la hermana de Marcelo Champrón, de Gabriela, que estuvo en algún momento vinculada. Bueno, que estuvo en un momento vinculado a la Cámara de Comercio y creo que algo esbozó de generar estas condiciones. Pero vos tenés que a todos, incluso a la Cámara de Comercio, obviamente a los comerciantes, instruirlos en este pequeño decálogo de cómo recibir a un turista, cómo mostrarle, cómo venderle su localidad. Efectivamente. Hemos estado de acuerdo, así que nos vamos a meter en la pausa, querido Mariano. Ofrecemos tranquilidad y solvencia para nuestros asociados desde 1898. El Progreso Seguros, incendio, automotor, responsabilidad civil, seguro técnico, combinado familiar, integral de consorcio o comercio. Desde 1898, El Progreso Seguros, Avenida Casay 99. En Estudio Integral somos consultores especializados con más de 40 años de experiencia. Tenemos el más amplio conocimiento con respaldo jurídico ante conflictos laborales y temas impositivos. En Estudio Integral liquidamos sueldos y jornales de todos los convenios colectivos de trabajo. Manejamos área laboral, impositiva, económico-financiera y seguros en general. Estudio Integral, la respuesta concreta a tu inquietud contable. Nuestro horario de atención, lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Moreno 280, teléfonos 47 25 92 40 46 64. Somos Brumat, herramientas y materiales para la construcción. Agentes oficiales de Milwaukee y Bremen. También contamos con herramientas para el hogar. Ofrecemos materiales para construcción en steel frame, drywall y sistemas alternativos, cielos rasos de PVC, revestimientos símil madera y pisos vinílicos. Somos distribuidores oficiales de Revoplac.
la cobertura definitiva contra las filtraciones de humedad. Representamos a Ñuque, con un amplio stock en salamandras, estufas y parrillas, junto con todos los accesorios para su instalación. En Brumat encontrás todo en un solo lugar. Vení a conocernos en Avenida Casela 1650, a 150 metros de la Ruta Provincial 67. Teléfono 2923 65 23 96. Seguinos en Facebook e Instagram. Brumat Materiales. Panificadora Los Hermanos. Más de 30 años llevando el pan a tu mesa. Contamos con una fábrica modelo en Pihue con los más altos estándares de calidad para brindarles mayor capacidad de producción y la excelencia de siempre en nuestro pan de miga. Una empresa familiar que se formó pensando en el alimento cotidiano de cada hogar. Somos tu panificadora de confianza. Somos bien de familia. Spot de acción se llama Nuestro Lugar de Encuentro. Descubrirás una cafetería de especialidad única en calidad y variedad. Licuados, exprimidos, smoothies, milkshake cremosos y más. Tendrás opción a una exquisita pastelería, tartas, budines y tortas. Todo bien casero y, ¿por qué no?, nuestras comidas rápidas, hamburguesas crujientes, sándwich y platos del día. Nuestro horario de 6 a 22 horas. Carga tu celular, disfruta del ambiente climatizado, comprá en nuestro kiosco y prepárate para lo que ya está entre nosotros. El novedoso spot de acción te espera, porque somos de ciudad. Y ella sigue iluminando mi vida, celebrando mi suerte, amándome fuerte a todo lo que da el corazón pendiente, como fiera salvaje, como madre coraje. Presenta este momento en Desde el Alma, Sox Pihue, Sociedad Anónima, para sus calificadas medias Sox y las espectaculares prendas deportivas Icon Sox, productos sin igual. Mail info@mediarg.com. Teléfono 02923 47 66 99 en la ciudad de Pihue. Elixir, los mejores perfumes árabes te esperan en calle España 182. Calidad y muy buen precio. Celular 2923 41 49 53 en la ciudad de Pihue. Muy bien, seguimos hablando con el amigo Lionel Echever. Me alegra mucho de haber coincidido en el tema del turismo, porque necesitamos fuerzas para que esto realmente algún día sea realidad. Sí, se tiene que dinamizar esa propuesta. Es algo que además salís de la lógica de campo solamente y todo. Y además con la posibilidad de, hay establecimientos que pueden ser exhibidos como establecimientos modelos para personas. Hay gente que viene de ciudad y de otros lugares que se sorprenden de la amplitud de la pampa argentina. Claro, algo tan grande. Le mostrás cómo es la cosa, cómo sí. Pero es un lugar además bellísimo, tenemos un lugar bellísimo. Sí. Querido Lionel, te voy a hacer algunas preguntitas para que te conozca un poco más y que te conozca la gente un poco más. ¿Qué te pone nervioso? Soy de un carácter bastante... Estela, que fue mi difunta señora, Estela Barragán. Tu compañera fiel, Estela, una gran compañera. Terrible. Y me tuvo una paciencia... Claro, por tu estilo. Sí, Estela era muy tranquila, muy claro, de carácter, pero muy tranquila.
Y ella me conoció, un día me lo dijo, dice, vos Lionel, escupís las cosas, las decís, sacás la calentura de adentro, te vas y cuando volvés a los 15 o 20 minutos, sos una persona tranquilo. Entonces yo te dejo pasar, que descargues, te vas, volvés. Y ahí me atendía. Claro. Ahí sí me daba. Está muy bien. Sí. Pero, la nena o sea, sos un tipo de enervarte fácilmente. Sí, siempre fui. Por injusticias, incluso, sí, no, incluso en mi temperamento. Yo jugando al rugby era muy temperamental. En esa época yo no soy alto, nunca fui alto, soy bastante ancho, pero no alto. Claro. Y hacía mucho, íbamos al gimnasio, tenía mucha disciplina en la parte de gimnasio. Y porque a veces tenías que poner algún señalamiento porque si no te pasan por arriba. Te pasan por arriba. Y después yo tacleaba mucho y para taclear tenés que tener un estado físico bastante desarrollado. Y siempre fui, pero, y de carácter, yo creo que es el carácter básicamente lo mío, lo que me pone enseguida. Y la injusticia sí, la injusticia y más que la injusticia, lo que a veces queda enmascarada por la hipocresía. La hipocresía es una cosa que me revuelve el estómago, que me hace muy mal. Aún hoy, me molesta, no soporto el tipo que se quiere vender. Se ve mucha hipocresía. Claro, sí, que se quiere vender como bueno y después durante la semana te atiende todo. Sí. Eso sí me molesta mucho. Lionel, si pudieras viajar a algún lugar del mundo puntualmente, ¿a cuál sería? Dos te voy a dar. Dos. Uno sería en los Bajos Pirineos, donde vino mi bisabuelo Ángel Echevers, del lado de Francia, que es de ahí donde vino, contra el Atlántico. Y el otro sería Dinamarca, de donde vino mi otro bisabuelo. Mirá, sí, buscando los ancestros. Sí, y ese bisabuelo que vino de Dinamarca, cuando él trabajaba en una compañía inglesa de ferrocarril o algo así en Dinamarca, y es la que agarra la contrata del puente de Cipolletti a Viedma, de hierro, que aún hoy está, de Cipolletti a Neuquén. Claro, Cipolletti a Neuquén. Es que aún hoy está, y él se viene y se instala ahí, y estuvo muchos años ahí. Mi abuelo Martín, el mayor de los Neyendam, nació en Neuquén. Mirá. Sí. ¿Y hay algún viaje planeado con respecto a esto? ¿Hay algo? No. Pero me gustaría, sí, conocer esas partes de mi historia, de mi vida. Claro. ¿Vos sabés que hay mucho? Posiblemente también me gustaría el norte. Mi abuela, Castelluccio, bien gringo, era del norte de Italia. Ajá. Del Valle del Po. La parte, digamos, rica de Italia. Sí, ellos no eran ricos precisamente, bueno. Pero de esa zona. Esa zona. Sí, la forma, Turín, toda la zona. Claro. Porque viste que esa parte a los italianos del sur, que Nápoles medio fue reivindicada. No, africanos le dicen directamente. Claro, directamente. Y que Dieguito Maradona, jugando, lo puso, claro, lo puso en su lugar. Claro. Y por eso, en una época, ídolos de Nápoles y del sur de Italia, Sicilia y demás, eran Sofía Loren y Diego Maradona. Y Diego, claro, pero por supuesto. Porque los dos hicieron trascender esa zona. Seguramente. Esa región. ¿Hay sueños que antes perseguías y con los años han dejado de importarte? No, en gran medida. Bueno, uno en que sí, la pelea por un proyecto de país, un destino social, la dimos francamente y perdimos. Es justo. Y ahí quedó algo trunco. Sí, pero bueno, entregaste todo para llegar a eso. Sí, bueno, por eso los problemas que tuve, tuve por esa obviamente, razón. Sí. Pero esa parte que es, creo, una parte esencial, y viendo hoy lo que es la política y viendo lo que es hoy mi partido, nada que ver con lo que uno soñó. Hoy es una agencia de colocación, ¿viste? Efectivamente. Se anotan a ver quién llega. A ver quién puede llegar. Y no es por convicción, es por nada, cero. Por la tarasca y viste adelante y prendan las velas, ¿no? A propósito, los argentinos ¿cómo somos los argentinos? Creo que somos muy gringos y muy gallegos puestos en otra parte del mundo. Nosotros tenemos mucho de español y mucho de italiano, ¿no? Es tremendo.
somos efusivos, somos temperamentales, y eso es muy, muy latino, muy de ahí. No somos de esa flema inglesa. Sí, no, ni hablar. Claro. No es que lo comparta, lo grité, me puso contento, pero la mano de Dios, solo a Diego, y siendo argentino, claro. No hay mucho más que analizar. Claro. Somos un poco, y por eso a veces estamos muy desvalorizados en el mundo, porque a veces nos pasamos de largo y somos demasiado pícaros, ¿no es cierto? Pero creo que no sé, la Argentina tendríamos que... A ver, voy a tratar de ser sintético y claro. Yo tuve la oportunidad en mi militancia en los 70 hacíamos nosotros mucho, a mi grupo mío nos tocó ir a Villa Nocito, Barrio Noroeste, cuna peronista y cuna de Olimpo. Claro. Bueno, y trabajábamos con la gente de ahí, de Villa Nocito, gente laburante, gente clase media baja, obrera, trabajaban en un frigorífico, no sé si era Villa Olga, Villa Olga fue después, por ahí cerca, muchos de ellos. Y vos veías que era gente que después estuve en Villa Perro, que es arriba, saliendo de Bahía Blanca, yendo para el cementerio. Ahí me he comido unos ricos pucheros, la familia Albornoz, que eran de Río Negro, unos pucheros tremendos. Sí. Bueno, pero gente humilde, de trabajo y digna, Edgardo, digna. Lloraban, se reían, como cualquiera de nosotros. Después estuve en Villa Rosario, que está atrás de la terminal, que también eran bravos, los de Villa Rosario eran bravos, eran muchachos. Y digamos, llegabas a ellos para... Éramos por militancia política y tratar nosotros, desde la Juventud Radical, de inducirlos a que tenían que entender el proceso que estaban viviendo y que podían aspirar a algo mejor. Sí, y canalizar esa bronca no hacia la violencia por la violencia en sí misma y trágica, como sucede hoy en muchos casos, sino en algo que construyera, en algo que permitiera sentar las bases de un modelo socioeconómico que los contuviera. Perfecto. Que les diera Bueno, esa pelea lamentablemente la perdimos y hay que ser consciente. Y las cosas cambiaron y bueno, esa sería el sueño o la materia que me quedó pendiente. Sí. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Si vos entregaste todo en esto, no hay nada para reprochar. No, está bien, pero uno a veces se pone a pensar que por ahí hubiera sido mejor por acá. Y bueno, pero viste, la juventud, la inexperiencia, hay muchas cosas. Además era muy difícil, eran tiempos muy duros, muy complicados. Yo, en los 70, nosotros nos reuníamos, las juventudes políticas, nos reuníamos en el local de la UOCRA, en Bahía Blanca, en la calle de Aceras, que en esa época era manejado por los hermanos Bustos, que eran de Puan, que estaban en Bahía Blanca. Y nosotros estábamos en plena reunión y venían los muchachos que yo decía de operativo y venían con todas con todas las herramientas, con todos los fierros. Y después Ponce toda la banda. Ponce enfrentado y ahí todo el hecatombe. Claro. Pero era ese el clima que se vivía. Lo que ustedes podían hacer tampoco lo hacían con tranquilidad. No, y después tuve oportunidad de conocer creo que era Esquivano, Lejarraga, que era socialista, del grupo de, como era Minucho Massa acá y César Minucho. Y claro, Rodera, Massa y Mesa. Pero claro. Bueno, qué equipo, Sí, y Lejarraga. Y eran tipos, yo estuve en una reunión de Juventudes Políticas también, en el local de ellos en Villamitre. Tenía mucha fuerza en Villamitre el Partido Socialista de Bahía Blanca. Claro. Y tenían unas bibliotecas, Edgardo, que bueno. Entonces le pregunté al hombre que estaba, el que te recibía, que era el que te abría el local. Entonces me decía, por dos motivos. Primero porque es un derecho que las personas sepan leer y escribir. Y en segundo lugar, para que nos entiendan y nos lean a nosotros. Mirá vos qué definición. Bueno, ¿no? y esas cosas. Entonces, volviendo a lo que originalmente te decía, vos tenías ese clima de gente de trabajo, gente humilde, pero gente que tenía clara conciencia a dónde quería ir, cómo. Y si no eran ellos, era para los hijos. Para los hijos. Entonces, esa posibilidad, esa oportunidad la tuve y conocí esa calidad de gente. Fantástico, querido Leonel. Me voy a meter en una nueva pausita, en la última del doble programa con el amigo Leonel Echeverri.
Ofrecemos tranquilidad y solvencia para nuestros asociados desde 1898. El Progreso Seguros, incendio, automotor, responsabilidad civil, seguro técnico, combinado familiar, integral de consorcio o comercio. Desde 1898, El Progreso Seguros, Avenida Casey 99. En Estudio Integral somos consultores especializados con más de 40 años de experiencia. Tenemos el más amplio conocimiento con respaldo jurídico ante conflictos laborales y temas impositivos. En Estudio Integral liquidamos sueldos y jornales de todos los convenios colectivos de trabajo. Manejamos área laboral, impositiva, económico-financiera y seguros en general. Estudio Integral, la respuesta concreta a tu inquietud contable. Nuestro horario de atención, lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Moreno 280, teléfonos 47 25 92 40 46 64. Somos Brumat, herramientas y materiales para la construcción. Agentes oficiales de Milwaukee y Bremen. También contamos con herramientas para el hogar. Ofrecemos materiales para construcción en steel frame, drywall y sistemas alternativos, cielo rasos de PVC, revestimientos símil madera y pisos vinílicos. Somos distribuidores oficiales de Revoplac, la cobertura definitiva contra las filtraciones de humedad. Representamos a Ñuque, con un amplio stock en salamandras, estufas y parrillas, junto con todos los accesorios para su instalación. En Brumat encontrás todo en un solo lugar. Vení a conocernos en Avenida Casela 1650, a 150 metros de la Ruta Provincial 67. Teléfono 2923 65 23 96. Seguinos en Facebook e Instagram. Brumat Materiales. Panificadora Los Hermanos. Más de 30 años llevando el pan a tu mesa. Contamos con una fábrica modelo en Pihue con los más altos estándares de calidad para brindarles mayor capacidad de producción y la excelencia de siempre en nuestro pan de miga. Una empresa familiar que se formó pensando en el alimento cotidiano de cada hogar. Somos tu panificadora de confianza. Somos bien de familia. Spot de Acción se llama Nuestro Lugar de Encuentro. Descubrirás una cafetería de especialidad única en calidad y variedad. Licuados, exprimidos, smoothies, milkshake cremosos y más. Tendrás opción a una exquisita pastelería, tartas, budines y tortas. Todo bien casero y, ¿por qué no?, nuestras comidas rápidas, hamburguesas crujientes, sándwich y platos del día. Nuestro horario de 6 a 22 horas. Carga tu celular, disfruta del ambiente climatizado, comprá en nuestro kiosco y prepárate para lo que ya está entre nosotros. El novedoso spot de Acción te espera, porque somos de ciudad. Muy bien, última parte del doble programa con el amigo Lionel Echevers. Hace un rato te pregunté qué te ponía nervioso. Una fortaleza personal. Bueno, también forma parte de mi carácter. Soy consecuente con una idea, con un objetivo, con una... Y en todos los órdenes de mi vida lo he hecho así, en la militancia, en el deporte y en el estudio y en la actividad profesional. Contra viento y marea, bueno, y ahí es mi ascendencia vasca. Claro. Agachar la cabeza y embestir, meterle para adelante. Siempre para adelante. Sí, yo creo que esa fue la virtud. Te voy a hacer preguntas por algunas palabras. Uh-huh. A ver si me las definís. ¿Qué es la nostalgia?
La, nostalgia, el recuerdo. un recuerdo. ¿No? Ujú. ¿Qué es la guerra que estamos viviendo hoy? A la guerra que te referís de lo que está pasando Todo en lo que Irán. está pasando en el mundo. Un mundo guerrero, belicoso, complicado. Y creo que la cara más visible es la decadencia humana. Con dolor lo digo. Sí, 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 sí. Con mucho dolor. Porque esto nos toca a todos. Ujú. Contame alguna historia emocionante de los abuelos que te acuerdes. ¿Te acordás algo de los abuelos? Ah, sí. El abuelo Martín. Bueno, el abuelo Martín, íbamos al balneario Colón antes en Bahía, hasta que cerró, y después al Maldonado. Claro. Y- Muy famoso, Maldonado. Sí, y él es ahí donde nos enseña a nadar. Pero antes teníamos que, nos hacía caminar por una escollera, digitopuntura nos hacía hacer, sin saberlo, sí, nos hacía caminar por una escollera. Claro, los pies. Iba Martín Hugo, Aldo, Guillermo, toda la familia, Claro. todos los primos. Íbamos al sector de los cangrejales, porque a nosotros nos gustaba barro, ¿viste? Claro, Con los claro, cangrejos, claro. o sea, Chapotear. hacerlos pelear a los cangrejos, todas esas Sí, cosas sí, malditas que... Volvíamos, y antes de meternos al agua teníamos que dar la ducha, porque hay una ducha, te quedabas, y nosotros queríamos ir al agua. Claro. Y ahí primero hasta la soga, que haces pie, después ya cuando sabíamos nadar un poco más, pasábamos la soga, y Perfecto. después el sumón llegaba al trampolín. Claro. Y el abuelo marcaba todo Y el eso. abuelo, sí, sí, y le hacíamos caso. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, yo nunca comí, Edgardo, un cordero hecho en estaca al asador Ujú. como hacía el abuelo Martín. Mirá. Era, en serio, era un ruso haciendo un asado, porque viste, Claro. blanco, canoso, los Sí, sí, dinamarqueses sí, son. sí, sí. Bueno, no lo tenías que molestar, ¿eh? Los- Él era, esa rectitud lo ponía, él empezaba, juntaba la leña, hacía el fuego, todo, y cuando estaba, nosotros teníamos que estar esperándolo. El asador nunca tiene que esperar el comensal. El comensal es el que espera al asador. Exactamente. Lo metía en un balde con arena, el asador, lo llevaba y no te dejaba que se lo chimangues. No, no. No. Él cortaba las presas y te iba dando. No, y después, algunos domingos, de mi abuela, o sea, su esposa, Sí. Tona, Antonia, como buena hija de gringo, hacía unas pastas espectaculares. Me imagino. Sobre todo los tallarines. Los hacía la noche anterior, los cortaba la noche anterior, los ponía con harina arriba de una mesada, estaban un poco sequitos al día siguiente y ahí los cocinaba. Y hacía una salsa que es de la zona donde ella viene, del norte de Italia, muy suave, un color pálido, el rojo es pálido, pálido, pero sabrosa. Y mi madre, mirá que era muy buena cocinera, nunca le pudo sacar, y mi abuela nunca le contó. El cómo secreto. era. No, y nunca se la pudo sacar. Esas son las dos así anécdotas más sobresalientes Claro, claro. con los abuelos que con los cuales Los conviví. abuelos, claro. Y después mi abuelo el de acá, Graciano, tenía menos trato, pero lo quería mucho yo. Él tenía una debilidad conmigo porque era su nieto mayor. Claro. Y él iba mucho, él tenía su habitación en Bahía, él tenía mucha gente conocida en Bahía, iba a Bahía y se quedaba por ahí un mes, 2 meses. Y ahí sí tenía mucho trato y bueno, y siempre te daba caramelos, las cosas que vos querías de chico, Claro, de chico claro. chico, ¿no? Seguro, seguro. Pero sí, esos son los gratos Eh, recuerdos. el tema de los abuelos es muy especial. Sí, además, acordarse. el abuelo, que es la etapa que estoy transitando, parece mentira, pero el almanaque camina, Obvio. es como que se desligó de la crianza, ya está. Ya la obligación de la crianza, de la preocupación. Lo único que te interesa ahora es divertirte con Con tu el nieto. nieto. Claro, entonces atravesás esa etapa y estás más distendido, los aprovechás mejor. ¿Viste? Es otro el clima que se vive, ¿no? Es otro el clima. Otra realidad, afecto, por Seguramente. supuesto, muy afectuosa, ¿no? Vos sos un animal político, así que yo tengo que preguntarte indefectiblemente qué opinión te merece nuestro presidente. No, obviamente no comparto. Dejo de lado la parte psicológica, porque no soy psicólogo, cada uno hace lo que quiere, qué sé yo. Claro. No es mi estilo, por supuesto. No, Yo soy seguro. más del estilo, a mí el que me impactó fue un tipo llamado Raúl Alfonsín. Sí, 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 sí. Ese estilo de dirigente político, no el show, a mí el show no me gusta. Dicho eso, lo otro que no comparto es su ideología. Yo no tengo un
un nexo o un contacto ideológico con él. Estoy en Claro. te diría en las antípodas. No obstante, no cargo tanto las tintas en el actual presidente, porque a veces yo leo declaraciones por ahí de Frey y otros dirigentes que vienen de la política más tradicional, Sí. que cargan todo contra Milei, pero se olvidan, o lo dicen muy a la pasada, que si Milei está, es porque la gente lo eligió, porque este no entró con el poder de las bayonetas, como entraban otras veces, y es porque indudablemente hubo un fracaso anterior, Ujú. que la gente no se sintió convocada por los anteriores. Representada, claro. Entonces, hagámonos cargo también de los aportes que hicimos nosotros para que estuviera y acotemos un poco los márgenes. No digo que no haya que criticarlo, me parece perfecto, pero acotemos y no nos inmolemos en el altar de las grandes ideas y de los grandes proyectos cuando nosotros tuvimos la oportunidad durante muchísimos años, tanto peronistas como radicales, Sí. de mejorar las cosas y no las mejoramos. Porque además hay que tener cuidado, porque si Milei es todo lo que dicen, y Milei ganó con el 53%, ¿cómo habrán sido los anteriores? Ujú. Porque tened cuidado porque el número envuelve, ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces, seguro. y después hay una falta de credibilidad, hay una certeza, lo he leído, y como lo habrás leído vos, Edgardo, hay una sola certeza, según encuestas serias, en la sociedad, en general, hablo, no en particular, sino en general, mayoritariamente, que la gente no quiere volver para atrás. Y en ese no volver para atrás involucra a tanto radicales como peronistas. Y con cuando ganan, dicen, nosotros no sabemos lo que es, Ujú. pero vamos a jugar una ficha. Y por ahí, ¿quién te dice que las cosas salen o no? No sé. Sí, 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 sí. Entonces, creo, y después, otra de las cuestiones que te quería decir, es que está haciendo cosas que no se hicieron en su momento, tanto radicales como peronistas, porque no conviene que la gente, la felicidad, no hay que opacar la alegría del pueblo. Mentira, es una falacia eso. Porque las cosas cuando se tienen Para no que hacer, perder el electorado, por Exacto, ejemplo. Exacto. Cuando las cosas se tienen que hacer, se hacen, así duela. Ujú. Y la función, y sobre todo un político comprometido con una realidad y con un cambio y todas las cositas esas que nos gusta decir a lo que estamos en una posición, si vos querés, para sintetizarlo, más socialdemócrata, más de centro-izquierda, Ujú. es asumir los costos del riesgo al cambio, pero marcar el camino. Si San Martín se hubiera, claro, jamás hubiera cruzado los Andes. Claro. Entonces, viste, las grandes empresas tienen grandes protagonistas y acá no hubo eso. Entonces, hubo como consecuencia esto. Antes lo resolvían las bayonetas, los golpes de Estado, Claro. que era más fácil identificar después de un tiempo quién era el enemigo del pueblo. Hoy, esto está enmascarado en la voluntad popular, lo cual te hace muy difícil demostrar que esta percepción de la realidad, esta ideología, es nefasta, es mala para los intereses nacionales y para los intereses sociales, sobre todo para los que menos tienen. Ujú. Y es todo un proceso que tendría que darse, empezar. Yo no digo que hay que desearle, como dijo algún dirigente peronista, que a Milei le vaya mal. No seamos animales, no seamos salvajes. Claro. Hermano, ponete a laburar vos y hacer una propuesta que sea superadora, que seduzca a la sociedad y en el próximo turno electoral, que esa es gracias a la Constitución del 94, Tenés la posibilidad. la posibilidad de que cambie la relación de fuerza. Nada más que Fantástico. eso. Pero creo que ese es el camino. Está muy bien. Querido Lionel, estamos terminando el segundo programa. La pasamos realmente muy bien escuchándote. Y como normalmente hago con mis invitados, amigo, lo que le quieras decir a la gente de Pigüé, a la gente que te conoce, a tus amigos, a quien quieras, el micrófono del programa está a tu entera disposición. Simplemente sentirme a gusto, agradecer. Si cuesta, no, nos vamos. Si cuesta, No, porque me es imagino emocional. Sí. En este momento difícil, yo te decía con Milena, 20 años juntos, el cariño, el afecto que demuestra aún hoy la gente, me abrazan, me saludan, y lo que rescato, Edgardo, es que la querían. Mira vos, qué lindo. Sí. Y bueno, Era una mujer buenísima, no voy a hacer una... no. idealizarlo Te porque entiendo.
Pero su última etapa de vida, ella estaba siempre preocupada por la situación de su mamá, cómo Claro. estaba. Iba todos los días a buscarla para que caminara, la llevaba a la cooperativa a hacer las compras, para que... O sea, tenía, pero lo hacía no por obligación, sino como Lo sentía una muestra del alma. claro, de que la quiso muchísimo a Lela. A Lela le dicen a la, Claro, a la mamá madre, a la madre. de Estela. Y Estela conmigo también vivimos momentos hermosos. Una pequeña, fíjate vos, Sí. cuando la interno, el último momento que la veo despierta es cuando la entro por emergencia, está sentada en la camilla. Bueno, me voy, me dicen que me retire, que después a partir de las 4 se puede hacer las visitas y demás. Ujú. Ya después ya la veo con máscara, intubada, ya estaba. Ujú. Pero cuando me voy, bueno, nos despedimos, y cuando vuelvo, una de las enfermeras me dice, su señora me dijo que no se olvide de sacar a Tobías. Tobías es el perro. El perro. ¿Y por qué te cuento esto? Porque había una conexión entre Estela y Tobías y Estela que era maravilloso, pero yo lo dije, cuando ella lo bañaba, es como una madre cuando baña a un chico, Claro, se miraban claro, los dos claro. a los ojos. Claro, la Y él, disfrutaba. claro, pero él está en casa desde que tenía 60 días. Claro. Lo fuimos a buscar a Bahía, y donde lo fuimos a buscar, el criadero apareció corriendo, no sé de dónde, con el morro contra el piso pegado, Sí. y cayó arriba de los pies de Estela. Claro. Y Estela dijo, lo llevamos. Claro, y quedó Y para siempre ustedes. quedó dentro del dolor, bueno, Seguro. esa nota de color. Estela está con vos, esa es la idea, está con vos. Sí, la extraño muchísimo. Obviamente, pero bueno, pensá en eso, la resignación no es fácil, pero está con vos. Dicen que el dolor hay que transformarlo en recuerdo. Exacto, en buenos y recuerdos. Con la negra viajamos dentro de nuestras posibilidades bastante. Nos gustaba ir a la playa en verano. Bueno, Estela Seguro. sabía, todo el mundo sabe que tomaba el sol. Claro, tomaba claro, un claro, color claro, tremendo. claro. Y la playa le encantaba y disfrutábamos mucho. Fuimos muy compañeros. Fantástico, nos quedamos con esa imagen. Sí, por supuesto. Gracias por venir, querido. No, gracias a vos, Edgardo, y realmente la pasé muy a gusto, me sentí muy cómodo. Bueno, fantástico. Y bueno, te reitero, gracias a vos. Nos vamos a ir, querido Mariano, a la publicidad de Sox, Icon Sox. Muy bien, la gente de Sox, de Icon Sox, quiere hacerte llegar por mi intermedio, querido Lionel. Sabés que Sox es una empresa muy importante de nuestra ciudad, exporta a todo el mundo y realiza medias realmente de primerísima calidad. Sí, sí, lo sé. Así que bueno, Muy agradecido. la gente de Sox te hace este presente. Sí, además nos conocemos con Marcelo Tigris. Con Marcelo Tigris. Claro. Y bueno, y con la señora que no me acuerdo el nombre ahora. María Marta. María Marta, y perdón, estuvo trabajando con ella cuando yo estuve en el correo productivo. Claro. Divina, una Exactamente. persona, así. De primerísima. Sí, pero primero en la calidad como humana, Claro. muy honesto, y después en la responsabilidad en lo que hacen. En lo que fue, Y claro. Marcelo en esto es impresionante. es excelente, sí. Fantástico. Muchas gracias, por supuesto. Por favor. Hasta aquí llegamos con el amigo Lionel Echever. Hablamos de muchos temas, espero a usted le haya agradado tanto como a mí. En 7 días lo voy a estar esperando con un nuevo invitado. Hasta esos momentos. Chao. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us?